Aún es pronto para hablar de cambio de tendencia y estabilización de la pandemia en Navarra. El porcentaje se ha ido reduciendo, pero también es cierto que en las últimas horas ha habido algún incremento porcentual mayor. Prefiero esperar hasta este viernes o sábado para realizar una valoración más precisa. La consejera de Salud reitera que las UCIs no están al límite de su capacidad. No podemos hablar en ningún caso de situación de colapso y tiene contempladas ampliaciones de capacidad a los 120 puestos de cuidados críticos. Habla de un margen variable de hasta un 30% más si fuese necesario. Sobre la llegada de las pruebas rápidas, uno de los temas más comentados de las últimas semanas, insiste. El día que desde luego nos lleguen estos test rápidos vamos a complementar. Pero en Navarra se está haciendo una determinación muy importante de test mediante la PCR, que desde luego es un test muy seguro. En total se hacen aproximadamente 400 pruebas PCR al día. Desde el inicio de la pandemia ya se han contabilizado 6.500 pruebas. Y siguiendo con los materiales, habla de una nueva fase de adquisición de respiradores. Del sistema público y con los recursos del sistema privado, se cuenta con todos ellos, con respiradores que se utilizan en intensivos, anestesia. Santos Indurain hace una aclaración sobre el uso de mascarillas. No es necesaria para la población sana. Y un uso incorrecto de estas mascarillas puede incluso generar más riesgos si no se utilizan debidamente. Las mascarillas están indicadas para pacientes contagiados, para pacientes con síntomas y por indicación sanitaria. Mientras, la mejor medida de protección es quedarse en casa.